El aire acondicionado del despacho de Alejandro Vargas zumbaba con una monotonía gélida, un sonido que, paradójicamente, era la banda sonora perfecta para la vida del CEO de Vargas Construcciones. A sus 45 años, Alejandro era la encarnación del éxito sin fisuras, traje de 3 piezas hecho a medida, cabello impecablemente peinado hacia atrás y unos ojos de un azul tan intenso como la inmensidad del cielo visible desde el ventanal de su oficina en el piso 50 del rascacielos más alto de Madrid. Desde allí, la ciudad se extendía a sus pies como un tablero de ajedrez, un campo de juego que él había dominado con una mente fría y una ambición insaciable. Acababa de colgar el teléfono tras una llamada con sus abogados, discutiendo los últimos detalles de una adquisición millonaria que consolidaría aún más su imperio. El aroma a café colombiano recién molido, servido en una taza de porcelana fina, apenas disimulaba el olor a cuero de su silla ejecutiva y el leve matiz metálico de su pulsera de oro. Todo en su despacho era un testimonio de su poder. Las obras de arte contemporáneo en las paredes, la mesa de ébano pulido donde no había un solo papel fuera de lugar, el silencio reverente que solo se rompía por el susurrar de su asistente, Laura, cuando se atrevía a entrar. «Señor Vargas, la junta de personal está programada para dentro de 10 minutos», anunció Laura, su voz apenas un suspiro, como si temiera romper la burbuja de acero que rodeaba a su jefe. Ella, una joven de 25 años, siempre parecía al borde de un ataque de nervios a su alrededor. «Bien, Laura, asegúrese de que todos los directores estén presentes y que la sala de proyecciones funcione a la perfección. No quiero interrupciones». La voz de Alejandro era un murmullo grave, pero su autoridad era inquebrantable. Laura asintió, desapareciendo tan rápido como había llegado. Alejandro se levantó, se acercó al ventanal. Las nubes parecían rozar su piel a través del cristal. A pesar de todo su poder, de toda su riqueza, el vacío dentro de él era un abismo silencioso. Su infancia había sido dura, marcada por la pobreza y la necesidad. Había jurado que nunca volvería a sentir el frío de la carencia, y había construido un muro infranqueable a su alrededor. Los afectos eran debilidades, las emociones, distracciones. Solo el éxito importaba. Su padre había sido un obrero, un hombre honesto pero ingenuo, que había muerto sin dejar más que deudas. Alejandro había renegado de ese pasado, esculpiendo una nueva identidad, una que no permitía la ternura ni la compasión. Pensaba en su padre, en cómo lo había visto envejecer en la fábrica, sin un futuro. «La vida no es un cuento de hadas, papá», murmuró, mirando su reflejo en el cristal, una sombra de dureza cruzando su rostro. «Y la debilidad simplemente no es una opción». Mientras tanto, en un barrio Mazatlos, humilde a las afueras de la capital, el sol de la mañana se filtraba tímidamente por la ventana de un pequeño apartamento, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Don Mateo, de 68 años, se preparaba un café en una cafetera antigua, el aroma amargo y reconfortante llenando la pequeña cocina. Llevaba una camisa a cuadros descolorida y unos pantalones de trabajo gastados, pero impecablemente limpios. Su rostro, surcado por profundas arrugas que eran mapas de una vida de esfuerzo, albergaba unos ojos amables y cansados, pero que aún conservaban un brillo de dignidad. El chirrido del tranvía al pasar por la calle se mezclaba con el canto de un canario enjaulado junto a la ventana. El apartamento era modesto, cada objeto tenía su lugar, cada mueble era un testigo silencioso de décadas de vida. Sobre una pequeña mesa auxiliar, junto a un sillón de lectura desgastado, reposaba una pequeña maqueta de metal de un puente, intrincadamente detallada, construida con una precisión asombrosa. Era una réplica de uno de los primeros proyectos de gran envergadura de Vargas Construcciones, diseñado por el propio Alejandro Vargas, pero donde Mateo había puesto su alma y su pericia como delineante y jefe de obra. Al lado de la maqueta había un viejo reloj de bolsillo de oro,
con una pequeña inscripción grabada que él atesoraba. A mi ingeniero, con amor, de tu padre. Era un regalo de su propio padre, también obrero de la construcción, que siempre había soñado con que Mateo se convirtiera en ingeniero, un sueño que la vida le había negado, pero que había encontrado una salida en su pasión por los planos y los cálculos. Mateo vertió el café en una taza de loza agrietada y se sentó. Su pensión era apenas suficiente para cubrir los gastos básicos, y el trabajo en Vargas Construcciones, donde había pasado los últimos 40 años de su vida, era su única fuente de ingresos extra y de propósito. Era el empleado más antiguo, el alma de la empresa, como le decían algunos de sus compañeros más jóvenes, aunque esa etiqueta ya no significaba nada para la nueva dirección. Escuchó un golpe suave en la puerta. Era la pequeña Carmen, la hija de su vecina, que venía a buscar el pan que Mateo le había guardado de su desayuno. «Gracias, don Mateo», dijo la niña con una sonrisa desdentada, agarrando el trozo de pan. «De nada, pequeña. Come bien». Mateo le acarició la cabeza, y una punzada de tristeza le atravesó el pecho. La inocencia de Carmen le recordaba lo frágil que era la vida sin un apoyo. En la sala de juntas, el aire estaba cargado de expectación. Los directores, hombres y mujeres de negocios con miradas afiladas, aguardaban a Alejandro Vargas. Cuando entró, su presencia llenó la sala. Se sentó a la cabecera de la mesa, un aura de autoridad emanando de él. «Señores», comenzó, su voz resonando en el impecable sistema de sonido, «hemos llegado a un punto de inflexión. La eficiencia es nuestra máxima prioridad. Por ello, hemos decidido implementar una reestructuración significativa que afectará a varios departamentos. Esto incluye un programa de despidos masivos para optimizar costes». Un murmullo de sorpresa, teñido de alivio en algunos rostros, recorrió la sala. Alejandro observó a los empleados reunidos en el fondo de la sala, sus expresiones variando entre el miedo y la resignación. Entre ellos, de pie, con la espalda ligeramente encorvada por los años, estaba don Mateo. Su corazón latía con fuerza. Llevaba una vida en esa empresa. Había visto crecer a Alejandro desde niño, cuando su padre, el fundador original, llevaba a su hijo a la obra. Mateo había enseñado a Alejandro los rudimentos del dibujo técnico, la pasión por la estructura. Había visto la chispa en los ojos del joven, una chispa que ahora se había endurecido hasta convertirse en un bloque de hielo. Don Mateo sintió una punzada de melancolía. Esta empresa era su familia. Había dedicado su vida a ella, a la precisión de sus cálculos, a la solidez de sus cimientos. La maqueta del puente en su casa era un recordatorio constante de los días en que la visión y la artesanía eran tan importantes como las cifras. Alejandro continuó su discurso, sus palabras como cuchillos que cortaban el aire. Explicaba gráficos, porcentajes, eficiencia. Los nombres de los departamentos afectados se proyectaban en la pantalla. Y en cuanto a ciertos empleados, dijo Alejandro, su mirada posándose deliberadamente en don Mateo, debemos reconocer que el tiempo de algunos ya pasó. La nostalgia no construye rascacielos, la tecnología avanza y la experiencia sin adaptabilidad se convierte en un lastre. Un escalofrío recorrió la sala. La tensión era palpable. Don Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su vista se nubló ligeramente y el olor metálico de su propia ansiedad se hizo presente. Impulsado por una mezcla de dignidad herida y un deseo genuino de ser escuchado, don Mateo, con la voz temblorosa, se atrevió a hablar. «Señor Vargas, si me permite, entiendo la necesidad de eficiencia, pero la experiencia, el conocimiento práctico de los cimientos, de los materiales, eso no se aprende en un programa de software. Los errores de novato pueden costar más que un sueldo. Yo mismo he visto cómo los pequeños detalles, los que solo la mano de un viejo artesano conoce, pueden evitar grandes desastres». Su voz se apagó
pero sus palabras flotaron en el silencio. Alejandro Vargas se giró lentamente, su mirada taladrando a don Mateo. La sala contuvo el aliento. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las luces de los proyectores parecían más brillantes, los colores de la presentación más intensos. Los segundos se estiraron, volviéndose eternidades. Alejandro se acercó a don Mateo, sus pasos resonando en el suelo de mármol. El sonido era implacable, medido, como el tic-tac de un reloj que anunciaba un final inevitable. Se detuvo justo delante de él. El contraste entre el impecable traje de Alejandro y la ropa gastada de Mateo era cruel. «Don Mateo», dijo Alejandro, su voz sorprendentemente baja, casi un susurro, pero cargada de un veneno que heló la sangre de todos los presentes. «Aprecio su pasión, pero esta no es la época de los viejos artesanos. Esta es la época de la innovación, de la velocidad, de la rentabilidad. Su romanticismo es un lujo que esta empresa ya no puede permitirse. Y francamente, su apego al pasado, a viejas ideas, es lo que frena el progreso». Alejandro hizo una pausa dramática, mirando a cada empleado con una frialdad calculada. «Esto va para todos. El sentimentalismo no tiene lugar en Vargas Construcciones. Su tiempo aquí, don Mateo, ha terminado. Mañana mismo se le entregará su finiquito y su pensión. Ya no es necesario que venga». Don Mateo sintió que la tierra se abría bajo sus pies. El color subió a su rostro, pero no por la rabia, sino por la humillación, por la vergüenza que lo cubría como un sudario. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Un zumbido en sus oídos opacó el murmullo de los demás empleados, que bajaban la vista, incapaces de sostener el espectáculo. Las palabras de Alejandro eran puñales, clavándose una y otra vez. El aroma a café se volvió agrio en su boca. Las palmas de sus manos, acostumbradas al tacto de los planos y las herramientas, empezaron a temblar. Sintió una presión en el pecho, como si una losa de hormigón le aplastara el corazón. Alejandro, sin inmutarse por la reacción de Mateo, regresó a la cabecera de la mesa. Pasó junto al pequeño carrito donde Mateo había dejado su viejo estuche de dibujo y una pequeña caja de madera que siempre llevaba consigo. Con un gesto de desdén, el tío barrió con el brazo el contenido del carrito, tirando al suelo el estuche y la caja, que se abrió al impacto. De su interior rodó por el suelo la pequeña maqueta del puente, el símbolo de su vida de trabajo, y se hizo añicos contra el mármol. El reloj de bolsillo de oro cayó cerca, pero no se rompió. «Límpienlo», ordenó Alejandro a Laura, sin siquiera mirar hacia el desastre. La humillación era completa. El aire en la sala se sentía pesado, como plomo. Don Mateo miró los restos de su maqueta, los ojos llenos de lágrimas contenidas, la única herencia tangible de su pasión, reducida a pedazos por el desprecio de un hombre al que él, en otro tiempo, había admirado. Salió de la sala de juntas, su dignidad hecha jirones, el eco de las palabras de Alejandro Vargas resonando en su cabeza. Su tiempo aquí ha terminado. El impacto del despido fue un golpe devastador para don Mateo. Había dedicado su vida entera a Vargas Construcciones y ahora, en el ocaso de su existencia, se encontraba despojado de su propósito, de su rutina, de su sentido de pertenencia. Regresó a su pequeño apartamento, donde el canario cantaba despreocupado en su jaula, ajeno a la tempestad que asolaba el corazón de su dueño. Mateo se sentó en el sillón desgastado, con los restos de la maqueta del puente en sus manos. Los pequeños fragmentos de metal y madera, antes un testimonio de su meticulosidad, eran ahora un símbolo de su ruina. El reloj de bolsillo, rescatado ileso, lo apretó contra su pecho. Era lo único que le quedaba de su padre, un ancla en medio de la tormenta. En el rascacielos, Alejandro Vargas continuó con su día, imperturbable. Cerró la adquisición, firmó contratos millonarios, pero una pequeña astilla se le había clavado en la mente.
La imagen de los ojos de don Mateo, llenos de una mezcla de tristeza y resignación, lo perseguía. «Estupideces», se dijo. «Sentimentalismo. Lo hice por el bien de la empresa. La debilidad no tiene lugar en los negocios». Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, el triunfo no le supo tan dulce. El café de su taza le pareció amargo, el silencio de su despacho opresivo. Por la noche, mientras se preparaba para dormir en su cama king size, la imagen de la maqueta destrozada en el suelo de mármol le vino a la mente. Una punzada de algo parecido al remordimiento le atravesó el pecho. Rechazó la sensación. No era más que cansancio. Al día siguiente, la rutina de don Mateo fue diferente. No había prisa por llegar a la oficina. El aroma a café de su cafetera le pareció aún más triste. Mientras desayunaba su pan con aceite, se dedicó a intentar reparar la maqueta. Sus dedos, que habían dibujado y calculado miles de planos, ahora intentaban unir los pequeños fragmentos con paciencia infinita. Era una tarea dolorosa, pero necesaria. En ese momento, escuchó un leve zumbido en la cerradura de su puerta. Se alarmó. No esperaba a nadie. Con cautela, se acercó a la mirilla. Lo que vio lo heló. 2 hombres robustos, vestidos de oscuro, forzando la cerradura. Uno de ellos sostenía una tableta con una foto de Alejandro Vargas. «Vienen a por él», murmuró Mateo. Su mente, acostumbrada a la precisión, conectó los puntos. Algo grave. Los hombres consiguieron abrir la puerta. Mateo se escondió rápidamente en el estrecho pasillo, observando. Los intrusos no lo vieron. Entraron en su apartamento, lo revisaron a toda prisa, murmurando algo sobre un paquete y información sensible. Salieron tan rápido como entraron, dejando la puerta entreabierta. Mateo salió de su escondite, el corazón latiéndole desbocado. ¿Por qué buscaban algo en su casa? ¿Y por qué la foto de Alejandro Vargas? Recordó la maqueta, el reloj. Era evidente que no buscaban nada de él. Entonces se dio cuenta. Habían cometido un error garrafal. El número de su apartamento en la fachada era visiblemente similar al número de otra dirección que los chantajistas debían tener en su poder. Una que, sin duda, contenía algo relacionado con Alejandro Vargas. Había escuchado a los hombres hablar de el archivo, del secreto. El asunto era grave y parecía involucrar directamente a su antiguo jefe. Una ola de contradicciones lo invadió. ¿Por qué ayudar al hombre que lo había humillado públicamente, que había destrozado su vida laboral? La rabia y el resentimiento bullían en su interior. Pero luego recordó el reloj de bolsillo, el legado de su padre. «Un ingeniero es un hombre de honor, hijo», le había dicho su padre. «Siempre ayuda a los demás, incluso si no te lo merecen». La moralidad de Mateo, forjada en décadas de honestidad y trabajo duro, no le permitía ignorar la situación. Además, aunque Alejandro Vargas fuera un déspota, la empresa, Vargas Construcciones, era su vida. Era el legado del padre de Alejandro, un hombre al que Mateo sí había respetado. Algo grande se avecinaba, algo que podría destruir la empresa que él había ayudado a construir. Decidió que, a pesar de todo, debía alertar a Alejandro. Mientras Mateo se dirigía con paso rápido y cansado hacia el rascacielos de Vargas Construcciones, sintió que el aire de la calle se volvía cada vez más denso. El zumbido de los coches, el aroma a diésel y la inmensidad de los edificios a su alrededor lo abrumaban. No era su mundo, ya no más. El contraste entre su pequeña casa y el opulento entorno de la empresa era desgarrador. Su mente repasaba los acontecimientos de la mañana, los hombres, la tableta con la foto de Alejandro, la mención de un paquete y información sensible. Algo relacionado con el archivo, una expresión que le resonaba de algunos murmullos entre los empleados más antiguos, siempre asociados a un proyecto problemático de los primeros años de la empresa. Recordó una antigua construcción,
un puente fallido que tuvo que ser demolido en secreto, años atrás, debido a fallos estructurales que nunca se hicieron públicos. Alejandro Vargas padre había encubierto el asunto para proteger la reputación de la recién fundada empresa, y don Mateo, como uno de los pocos que conocía los detalles técnicos, había sido fundamental en la demolición discreta. Ese secreto, esa información sensible, podría ser la clave. La maqueta rota del puente, su obsesión personal con la ingeniería estructural, le dio una idea. La construcción original y fallida de El Archivo siempre fue el punto débil, el secreto oscuro en los cimientos del Imperio Vargas. Mientras tanto, en su oficina, Alejandro Vargas recibía una llamada de su principal competidor, un hombre llamado Sergio Beltrán, conocido por sus tácticas sucias y su ambición sin escrúpulos. Beltrán sonaba inusualmente conciliador, ofreciendo una colaboración para un proyecto en el extranjero. Alejandro, con su instinto de depredador, sintió que algo andaba mal. El aroma a peligro flotaba en el aire, mezclado con el pulcro olor a limpiador industrial que impregnaba su oficina. Su mente, acostumbrada a identificar amenazas, comenzó a trabajar. Hizo una mueca de desprecio. Nadie me tiende una trampa, pensó. Recordó una conversación reciente con su director financiero sobre ciertas irregularidades en los informes de un viejo proyecto, un tema que se había archivado años atrás por considerarlo insignificante. Los números no cuadraban del todo. Era el mismo proyecto del que los hombres de don Mateo habían hablado, el Proyecto Epsilon, como se le conocía internamente, que había sido una catástrofe encubierta. El incidente del puente fallido que solo unos pocos, incluyendo a su padre y a don Mateo, conocían. Si esa información salía a la luz, su reputación, su imperio, se desmoronarían. En ese momento, Laura interrumpió su monólogo interno con un tono de voz inusualmente frenético. «Señor Vargas, don Mateo está aquí. Insiste en verle. Dice que es urgente». Alejandro frunció el ceño. La irritación le subió por el cuello. ¿El viejo cascarrabias? ¿Después de la humillación de ayer? ¿Qué quiere ahora? ¿Pedir limosna? Dígale que no tengo tiempo para ancianos resentidos. Laura titubeó. Dice que es sobre su seguridad, señor, que sabe algo sobre una amenaza. La palabra amenaza captó la atención de Alejandro. Sus músculos se tensaron. Hazle pasar, pero que sea rápido. Cuando don Mateo entró en el despacho, el contraste entre ambos era aún más marcado que el día anterior. La humillación seguía grabada en el rostro de Mateo, pero una nueva determinación lo impulsaba. El aire en el despacho se volvió pesado, cargado de la tensión no resuelta entre ambos. El olor a ozono del aire acondicionado se mezclaba con el tenue aroma a sudor y calle que traía Mateo. «Señor Vargas», comenzó Mateo, su voz un poco ronca, «he venido a alertarle. Esta mañana, 2 hombres forzaron la puerta de mi apartamento». No buscaban nada mío, sino algo que creen que está allí. Mencionaron El Archivo, y tenían una foto suya en una tableta. Comprendí que su dirección era muy similar a la mía. Un error de los chantajistas. Creo que están buscando información para chantajearle, señor. Información muy delicada. Mateo hizo una pausa, sus ojos cansados fijos en los de Alejandro, sin un ápice de rencor, solo preocupación. Creo que es sobre el proyecto Epsilon, señor. El puente que hubo que desmantelar en secreto hace tantos años. Alejandro sintió una punzada de pánico. El proyecto Epsilon. El fantasma de su pasado, de un secreto que su padre había guardado celosamente y que él había sepultado bajo capas de éxito. Si la información sobre ese puente defectuoso salía a la luz, sería un desastre de relaciones públicas, una mancha insalvable en la reputación de Vargas Construcciones. «Mateo», dijo Alejandro, su voz más suave de lo que pretendía, pero aún con un tono de incredulidad. «¿Estás seguro de lo que dice?» Mateo asintió con solemnidad. «Sé lo que vi, señor, y sé lo que oí,
Y conozco el proyecto Epsilon mejor que nadie. Su voz, a pesar de su edad, sonaba firme, llena de una autoridad que no derivaba del poder, sino del conocimiento profundo de su oficio. Hay documentos, planos, informes internos, que detallaban los fallos estructurales que nunca se hicieron públicos. Su padre, con su visión, logró encubrirlo para proteger el futuro de la empresa. Pero esos documentos existen, señor, y deben estar en la dirección donde los chantajistas creen que vive usted. Un nudo de desesperación se formó en el estómago de Alejandro. El proyecto Epsilon era su punto débil, la grieta en su armadura. El recuerdo de su padre, un hombre que, a pesar de sus debilidades, había luchado por proteger a su familia y a su empresa, le vino a la mente. El sonido de su propia voz, humillando a Mateo el día anterior, resonó en su cabeza como un eco ensordecedor. La ironía era cruel. El hombre al que había despedido y avergonzado, el viejo inútil, era ahora la única persona que podía salvarlo. Se sintió vulnerable, expuesto, como nunca antes. La soledad de su despacho, antes un refugio, ahora era una prisión. La humillación pública, que creía haber infligido, se le devolvía multiplicada. Había subestimado a Mateo, había subestimado la lealtad, la honestidad, y ahora su imperio pendía de un hilo. El sol de la tarde se filtraba por el ventanal, proyectando sombras largas y distorsionadas en el despacho de Alejandro, sombras que parecían reflejar su estado mental. La confesión de don Mateo sobre los chantajistas y la amenaza del proyecto Epsilon había abierto una fisura en el muro de su invulnerabilidad. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el peso de la revelación. Alejandro se dejó caer en su silla ejecutiva, el suave cuero crujiendo bajo su peso. Por primera vez en años, la sensación de control lo abandonó por completo. El proyecto Epsilon. El nombre resonaba en su mente como una campana de alarma. Recordó vagamente a su padre, un hombre de hombros anchos y mirada cansada, trabajando hasta tarde en el estudio de su casa, siempre con papeles y planos esparcidos. Había escuchado murmullos sobre un gran problema, un error costoso, pero su padre lo había mantenido en secreto, una cicatriz oculta en el nacimiento de la empresa. Alejandro, joven y ambicioso, solo había visto la necesidad de borrar cualquier imperfección del pasado. El recuerdo del rostro de su padre, cubierto de preocupación, se superpuso a la imagen de don Mateo, sentado frente a él, con la misma expresión de grave seriedad. El aroma a café amargo en su boca era la única constante en el caos de su mente. «¿Qué quieren exactamente?», preguntó Alejandro, su voz apenas un hilo, un marcado contraste con su tono habitual de mando. Sus manos, que normalmente reposaban firmes sobre la mesa, ahora estaban apretadas bajo el escritorio, las uñas clavándose en las palmas. Mateo, con la misma calma digna, respondió: «No lo dijeron explícitamente, señor, solo que era información que lo destruiría. Y estoy seguro de que se referían a los informes de las inspecciones que nunca se hicieron públicas, los que demostraban los fallos estructurales. Estaban buscando una caja negra, creo que así lo llamaron, y mencionaron un nombre: el espectro». «El espectro». Alejandro murmuró el nombre, un escalofrío recorriéndole la espalda. Era el apodo de un ex socio de su padre, un hombre astuto y deshonesto, que había sido expulsado de la empresa años atrás por robar fondos. «Beltrán», pensó Alejandro. «Sergio Beltrán está detrás de esto. Siempre supe que intentaría vengarse». La llamada de Beltrán de esa mañana, su inusual cordialidad, ahora cobraba un sentido siniestro. El chantaje, la destrucción de su imperio. Se sentía atrapado, arrinconado, por primera vez en su vida. La frialdad habitual de su despacho se le antojaba ahora una prisión de cristal, y el zumbido del aire acondicionado, un eco de su propia ansiedad. Alejandro, en un momento de cruda honestidad, se levantó y se acercó a la ventana,
dando la espalda a Mateo. «Mateo», dijo, su voz apenas audible, «quiero que sepa que lamento lo de ayer. Fui un bruto. Mi padre siempre le tuvo en gran estima. Usted fue su mano derecha en esos primeros años, cuando yo era solo un crío que corría por las obras». Un leve temblor en su voz traicionó la fachada de acero. Era un momento de vulnerabilidad rara, una grieta en su armadura. El olor a limpio de su traje de marca contrastaba con el aroma a polvo que se le había adherido a la piel de haber corrido hasta allí. Monólogo interno de Alejandro. Primera parte. Culpa y miedo. La culpa, una emoción que había enterrado bajo capas de ambición y éxito, ahora se abría paso con una virulencia insoportable. Los ojos de don Mateo, llenos de una dignidad herida, se le aparecían en cada parpadeo. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Tan cruel? La imagen de la pequeña maqueta destrozada en el suelo del despacho reverberaba en su mente. Era más que un objeto, era un símbolo de la vida de un hombre, de la lealtad que él había pisoteado. La ira que sentía no era hacia don Mateo, ni siquiera hacia Beltrán, sino hacia sí mismo, hacia el hombre insensible y despiadado en el que se había convertido. Todo lo que había construido, cada rascacielos que se alzaba sobre la ciudad, ahora parecía tambalearse sobre cimientos de deshonor. El miedo, ese compañero silencioso que siempre había mantenido a raya, ahora le apretaba el pecho. El miedo a perderlo todo, no solo la empresa, sino la fachada de invencibilidad que había cultivado con tanto esmero. Y, lo que era peor, el miedo a ser como su padre, el hombre que había encubierto un error, un hombre que, a sus ojos de niño, había sido débil. Pero ahora, ¿quién era el débil? Él, que había humillado a un hombre bueno por la mera ostentación de poder. Laura, la asistente de Alejandro, llamó a la puerta, interrumpiendo el tenso silencio. «Señor Vargas, su abogada, la señorita Elena Rojas, está en la línea. Dice que ha recibido una carta anónima con una amenaza directa contra la empresa». Alejandro asintió, su rostro endureciéndose de nuevo, aunque por dentro el pánico crecía. Era una carrera contra el tiempo. «Mateo», dijo, girándose, «necesito su ayuda. Usted es el único que conoce los detalles del proyecto Epsilon. ¿Dónde podrían estar esos documentos? ¿Hay algo que recuerde? ¿Algún escondite? ¿Alguna clave?» Mateo cerró los ojos por un instante, sumergiéndose en los recuerdos de hace décadas. La oficina de Alejandro padre, el olor a papel viejo y tinta, las interminables horas de trabajo. Había un pequeño compartimento secreto en la antigua caja fuerte de su padre, dijo Mateo. Él siempre fue muy precavido. Decía que uno debía tener siempre un plan B y un registro de la verdad. Pero esa caja fuerte fue reemplazada cuando remodelaron el edificio hace 10 años. Lo que sí recuerdo, señor, es un código. Su padre tenía una manía con las fechas históricas significativas, y el proyecto Epsilon fue el 11 de septiembre de 1973. El día del golpe de Estado en Chile, una fecha que le marcó mucho por su pasión por la historia y su preocupación por la gente. Alejandro sintió una descarga de adrenalina. Un código, una fecha. El aroma a polvo viejo le vino a la mente. La caja fuerte antigua. La guardamos en el archivo principal, en el sótano, como una pieza de museo de los primeros años de la empresa. Pero la clave estaba en saber qué documentos buscaban exactamente, qué formato tendrían. Los chantajistas no sabrían del compartimento secreto. Buscarían algo más obvio. Mientras hablaban, Laura volvió a entrar, más pálida que antes. «Señor Vargas, acaba de llegar un mensaje a la intranet de la empresa. Un vídeo. Es un ultimátum. Dicen que si no transfiere 10 millones de euros a una cuenta en el extranjero antes de la medianoche, publicarán la información sobre el proyecto Epsilon. Y mencionan pruebas irrefutables, incluyendo grabaciones de su padre». La voz de Laura se quebró. Alejandro se desplomó en la silla.
10 millones de euros, una cifra astronómica, y la amenaza de que las grabaciones de su padre fueran expuestas. Eso sería el golpe de gracia para su reputación, el honor de su padre, mancillado por un error del pasado. Sentía el frío metálico del fracaso colándose en sus huesos. Monólogo interno de Alejandro, segunda parte, desesperación y búsqueda de solución. El corazón le latía con un ritmo furioso, golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. 10 millones. Una cifra que, aunque manejable para su imperio, era una derrota humillante. Pero no era el dinero lo que le aterraba. Era la exposición, la vergüenza, la demolición de la imagen que había construido con sangre, sudor y lágrimas. Su padre, el recuerdo de su padre, un hombre que había luchado con uñas y dientes para levantar la empresa, para darles una vida mejor, ahora se veía amenazado por sus propios errores. Alejandro se dio cuenta de la ironía. Él, que había juzgado a su padre por su debilidad, ahora se enfrentaba a una crisis de proporciones épicas, una que ponía a prueba su propia integridad. El aire acondicionado parecía bombear aire gélido, pero sentía el sudor frío perlado en su frente. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo proteger el legado de su padre y el suyo propio? La lógica le decía que cediera, que pagara el chantaje. Pero su orgullo y una recién descubierta necesidad de honor le gritaban lo contrario. Necesitaba un plan, necesitaba a Mateo. El reloj de bolsillo de Mateo, el símbolo de una honestidad inquebrantable, brilló en su mente. La urgencia del chantaje pesaba como una losa sobre Alejandro. La medianoche. Apenas unas horas para actuar. Su vida, su empresa, el legado de su padre, todo pendía de un hilo. El aire en su despacho se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el olor a desesperación y miedo. Se levantó de golpe, sus movimientos bruscos, casi violentos. Mateo, tenemos que ir al sótano, ahora, a la antigua caja fuerte. Su voz era un susurro ronco, pero con una nueva urgencia, una mezcla de pánico y determinación. Mateo, a pesar de su cansancio y de la humillación sufrida, asintió con solemnidad. «Conozco el camino, señor». El reloj de bolsillo que aún guardaba en su bolsillo pareció latir al mismo ritmo que su corazón. Ambos hombres salieron del despacho, dejando a Laura, atónita y preocupada, con el vídeo del ultimátum reproduciéndose en la pantalla. El descenso en el ascensor fue un viaje silencioso y tenso. El aire se volvía más frío y denso a medida que bajaban. El sonido de los motores del edificio resonaba en el pequeño habitáculo. El olor a metal y a humedad se hizo más pronunciado. En el sótano el ambiente era cavernoso, lleno de sombras y el aroma a polvo y papel viejo. Pilas de cajas se alzaban como montañas y los archivadores se extendían en hileras infinitas. La antigua caja fuerte, una reliquia de acero macizo y pesadas puertas, se erguía en un rincón, cubierta por una fina capa de polvo. Era un monstruo olvidado, un guardián silencioso de secretos. Los dedos de Alejandro temblaron al pasar por el frío metal. La memoria de su padre, abriendo aquella misma caja, le vino a la mente. El sonido del engranaje al girar, el crujido de la cerradura. «¿Recuerda la combinación, Mateo?», preguntó Alejandro, su voz cargada de una esperanza desesperada. Mateo asintió. «Su padre, descanse en paz, la cambió una vez, y me confió el secreto». Era la fecha de nacimiento de su madre, unida a la fecha de la fundación de la empresa. Pero el compartimento secreto, ese es diferente. Era el 11 de septiembre de 1973, la fecha del golpe de Estado en Chile, y el año del incidente de Epsilon. Sus dedos se movieron con precisión, girando los diales. El clic de los engranajes llenó el silencio. El olor a metal oxidado se intensificó. Un sonido grave, un gemido de metal, anunció que la puerta se abría. Dentro, pilas de documentos amarillentos, viejos planos enrollados y carpetas polvorientas.
pero el compartimento secreto no estaba a la vista. Mateo se arrodilló, sus ojos escudriñando cada centímetro del interior. Sus dedos exploraron las paredes de acero, buscando un mecanismo oculto. Su padre tenía la manía de esconder las cosas a la vista, murmuró. El olor a papel viejo le traía recuerdos de horas de trabajo con el padre de Alejandro, de planes y sueños compartidos. Finalmente, sus dedos tocaron un pequeño saliente, apenas perceptible. Al presionarlo, una pequeña puerta se abrió con un leve suspiro, revelando un espacio oculto. Dentro, una caja metálica sellada con cinta adhesiva y una etiqueta manuscrita. Proyecto Epsilon. Documentación confidencial. Solo para ser abierta en caso de extrema necesidad. Y junto a ella, una serie de viejas cintas de casete y un pequeño diario encuadernado en cuero. «¡Las grabaciones!», exclamó Alejandro, una oleada de alivio y terror a la vez. Las cintas y el diario, las pruebas irrefutables que los chantajistas buscaban. Eran la voz de su padre, registrando los fallos del puente, las decisiones que se tomaron para encubrirlo. La verdad, cruda y sin adornos. Si esto sale a la luz, Alejandro se quedó sin palabras. La reputación de su padre, la suya, la de la empresa, todo se desmoronaría. Se sentiría el frío del fracaso. Mientras tanto, en la superficie, la compañía estaba sumida en el caos. La noticia del ultimátum se había extendido como un reguero de pólvora. Los empleados murmuraban, los teléfonos sonaban sin parar, y los inversores empezaban a inquietarse. Ricardo Guzmán, un director ambicioso que siempre había sido un rival silencioso de Alejandro, estaba aprovechando el pánico para sembrar dudas sobre el liderazgo de Alejandro. «Es un fracaso», susurraba a otros miembros de la junta. «Alejandro es demasiado impulsivo. Necesitamos un líder más estable, un líder que no tenga fantasmas en el armario». La crisis se había transformado en un ataque directo al corazón de la empresa. El tiempo se agotaba. Monólogo interno de Alejandro. Tercera parte. La decisión. El corazón le latía con una mezcla de rabia y desesperación. La medianoche se acercaba como un depredador. La cara de Beltrán, esa sonrisa torcida, se materializaba en su mente. Pagar era la solución fácil, la salida cobarde. Pero la imagen de su padre, su voz grabada en esas cintas, el honor de su apellido. No podía permitir que la empresa que su padre había construido con tanto esfuerzo fuera destruida por un chantaje, ni que su legado fuera manchado. Y luego estaba Mateo, el hombre al que había humillado, el que ahora, por un sentido de lealtad que él mismo había pisoteado, estaba allí, a su lado. La lección era brutal, pero clara. El valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria, sino por su integridad. Tenía que luchar. Tenía que desenmascarar a Beltrán, no solo para salvar su empresa, sino para redimirse a sí mismo. El sudor frío le corría por la espalda. El sabor metálico del miedo persistía. Pero una nueva determinación, fría y dura como el acero, se encendió en su interior. La única salida era la confrontación. Ya no había vuelta atrás. Ya no era solo una cuestión de dinero o reputación. Era una cuestión de honor. El reloj de bolsillo de Mateo, ese humilde objeto, era un recordatorio constante de lo que realmente importaba. De vuelta en el despacho, el reloj marcaba las 10 de la noche. La ciudad, antes una fuente de inspiración para Alejandro, ahora parecía observarlo, juzgándolo. El silencio en el despacho era tenso, solo roto por el tic-tac implacable del reloj. Alejandro y Mateo habían revisado los documentos. Había planos detallados del diseño fallido, informes de materiales defectuosos y, lo más crucial, las grabaciones de voz de su padre, discutiendo el encubrimiento con su abogado de entonces. La voz de su padre, resonando a través del viejo reproductor de casetes de Mateo, era una mezcla de desesperación y pragmatismo, intentando proteger a su incipiente empresa. El aroma a polvo viejo de las cintas y el papel añejo llenaba la estancia.
El sonido de su padre, pidiendo que esto nunca saliera a la luz, era un eco fantasmal en la opulenta oficina. Beltrán lo usará para destruirte, dijo Mateo, su voz grave. Y si no funciona, lo hará público de todos modos. No le interesa el dinero tanto como tu caída. Alejandro asintió, su mandíbula apretada. El frío del suelo de mármol se colaba por las suelas de sus zapatos. Se levantó, sus movimientos lentos, deliberados. No le daré ese gusto, dijo, su voz resonando con una nueva determinación. Lo vamos a confrontar, y lo haremos público nosotros mismos, pero a nuestra manera. La verdad, por dolorosa que sea, es la única arma real. Alejandro, con una audacia que sorprendió a Mateo, llamó a su abogada, Elena Rojas. Elena, tengo una situación. Necesito que convoque una rueda de prensa de emergencia en menos de 2 horas. Y quiero que prepare todos los documentos sobre el proyecto Epsilon, incluido el material que le enviaré ahora. Vamos a revelar todo, antes de que lo hagan ellos. La abogada, atónita, intentó protestar, pero la voz de Alejandro, ahora firme y segura, no admitía objeciones. Es mi decisión, y la empresa lo respaldará. El tic-tac del reloj en su muñeca se sentía más rápido que nunca. Mientras Elena organizaba la rueda de prensa, Alejandro envió un mensaje directo a Sergio Beltrán. Sé lo que planeas, Beltrán, y no funcionará. Te espero en mi oficina en 30 minutos. Ven solo. Esto termina aquí y ahora. El acto de enviar el mensaje, de invitar a su enemigo a su propio terreno, fue un acto de desafío puro, una declaración de guerra. El miedo persistía, un nudo en su estómago, pero estaba mezclado con una rabia fría y una recién descubierta sensación de propósito. El honor de su padre, su propio amor, estaba en juego. Sergio Beltrán llegó puntualmente, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Vaya, vaya, Alejandro, pensé que serías más inteligente. ¿La desesperación te ha hecho descender a mi nivel? El aroma a su perfume caro, mezclado con el olor a cuero de la oficina, llenaba el aire. La tensión en la habitación era palpable, casi eléctrica. Don Mateo estaba de pie en un rincón, observando, su presencia silenciosa pero firme. El pequeño reloj de bolsillo en su mano, un ancla en medio de la tormenta. No, Beltrán, respondió Alejandro, su voz tranquila, helada. He ascendido. He encontrado la verdad, y tú no vas a destruirme. Alejandro colocó sobre la mesa los documentos del proyecto Epsilon y el pequeño reproductor de casetes. Sé lo que buscas, aquí lo tienes. Beltrán miró los documentos, su sonrisa vacilante. ¿Creías que podías chantajearme con el pasado de mi padre? ¿Con un secreto que él se vio obligado a guardar para proteger esta empresa? Pues bien, te lo entrego. Porque la verdad es más poderosa que tu sucio juego. Alejandro encendió el reproductor. La voz de su padre resonó en el despacho, relatando con detalles los fallos estructurales, la desesperación, la decisión de encubrirlo para salvar la empresa. El sonido era áspero, lleno de estática, pero inconfundible. Beltrán palideció, su fachada de arrogancia desmoronándose. «Esto no es lo que esperabas, ¿verdad?», continuó Alejandro, su voz subiendo de volumen, cargada de una furia contenida. «Querías destruirme con esto, ¿no? Convertirme en tu títere. Pero no. Mañana, antes de que el sol salga, todo esto será público. Vargas Construcciones se responsabilizará de cada error. Pedirá disculpas. Reconstruirá la confianza. Pero lo haremos nosotros, no tú». Beltrán intentó farfullar una protesta, pero Alejandro lo interrumpió con un gesto de la mano. Y en cuanto a tu participación en este chantaje, Beltrán, las grabaciones de tus llamadas con tus secuaces, tus correos electrónicos, todo lo que has tramado, ya está en manos de mis abogados. No solo perderás este chantaje, sino que tu reputación quedará destrozada. Y te aseguro que Vargas Construcciones no escatimará recursos para asegurarse de que pagues por cada una de tus acciones.
Beltrán, derrotado, observó los documentos y el reproductor de casetes, su rostro pálido. La confrontación había terminado. No con un cheque, sino con una declaración de principios. El aroma a café, mezclado con el hedor del miedo de Beltrán, llenaba la sala. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de agotamiento y un extraño sentido de liberación. Había enfrentado a sus demonios, los suyos y los de su padre, y había elegido la verdad. Don Mateo, silencioso en el rincón, sintió una punzada de orgullo. El joven Alejandro había madurado. La semilla de la honestidad que su padre había sembrado, finalmente había germinado. La rueda de prensa, convocada a medianoche, fue un torbellino de cámaras, flashes y micrófonos. Alejandro Vargas, con Mateo a su lado, se presentó ante un público atónito. El aroma a papel de prensa, el sonido de los obturadores, el frío de los focos, todo contribuía a la irrealidad del momento. Con una voz firme, pero teñida de una sincera contrición, Alejandro reveló la historia del proyecto Epsilon, el puente defectuoso y el encubrimiento de su padre. No minimizó nada. Reconoció los errores, pidió disculpas públicas en nombre de Vargas Construcciones y prometió una política de total transparencia a partir de ese momento. Ofreció una compensación generosa a cualquier familia afectada y anunció la creación de un fondo de investigación para la seguridad estructural en la construcción en honor al legado de su padre y a la honestidad que él siempre había defendido. La noticia sacudió los cimientos de la industria, pero contra todo pronóstico, la reacción fue mixta. Aunque hubo críticas iniciales y una caída temporal en el valor de las acciones, la audacia de Alejandro, su honestidad brutal y su disposición a asumir responsabilidades le valieron el respeto de muchos. La prensa lo llamó el CEO de la transparencia. Los inversores, aunque cautelosos, valoraron su liderazgo en un momento de crisis. Sergio Beltrán, por su parte, fue expuesto públicamente. La información sobre su intento de chantaje, junto con un rastro de operaciones financieras turbias que la abogada de Alejandro había descubierto, lo llevó a la ruina. Su reputación quedó destrozada y su empresa, Beltrán Ingenieros, se declaró en bancarrota poco después, sus oficinas envueltas en un hedor a fracaso. La justicia había prevalecido. Un año después, Vargas Construcciones era una empresa diferente. No solo había recuperado su prestigio, sino que se había transformado en un referente de ética y sostenibilidad en el sector. Alejandro Vargas, ahora con algunas canas nuevas y una mirada más serena, seguía siendo el CEO, pero su estilo de liderazgo había cambiado radicalmente. El acero de su carácter seguía allí, pero ahora estaba templado por la compasión y la humildad. El aire en su despacho no era tan gélido, y el olor a café se mezclaba con el aroma a flores frescas. Su relación con Laura, su asistente, era más cercana, más humana. Ya no la veía solo como una subordinada, sino como una compañera de equipo, alguien en quien confiar. Don Mateo había sido reintegrado a la empresa, no como un empleado cualquiera, sino como el jefe de calidad y legado, un puesto creado específicamente para él. Su sabiduría y experiencia eran ahora valoradas por encima de cualquier otra cosa. Tenía su propio despacho, aunque pequeño, y supervisaba personalmente todos los proyectos, asegurándose de que la honestidad y la integridad fueran los pilares de cada construcción. El reloj de bolsillo de su padre reposaba en su escritorio, un recordatorio constante de la importancia del honor. Y la maqueta del puente, reparada con paciencia y esmero por Alejandro y Mateo, ocupaba un lugar de honor en la recepción principal de la empresa, como un símbolo de los errores superados y de la redención. Era un testimonio silencioso de los cimientos que se habían tambaleado, pero que ahora se alzaban más fuertes que nunca. Un día, mientras Alejandro y Mateo almorzaban juntos en la cantina de la empresa, algo que se había vuelto una costumbre, la pequeña Carmen, la vecina de Mateo,
apareció por la puerta. Ahora tenía 7 años y llevaba en sus manos un dibujo. «Don Mateo, mira mi rascacielos», dijo, mostrándole un dibujo colorido de un edificio con ventanas grandes y muchos pisos. Alejandro sonrió. «Es magnífico, Carmen. ¿Quizás un día trabajes en Vargas Construcciones?» La niña asintió con entusiasmo. El aroma a comida casera, mezclado con la risa de la niña, llenaba el aire. Alejandro miró a don Mateo, sus ojos llenos de una gratitud silenciosa. «Mateo», dijo, «gracias, no solo por salvarme de Beltrán, sino por salvarme de mí mismo». Mateo le devolvió la mirada, una sonrisa suave en sus labios. «Señor Vargas, el verdadero ingeniero siempre sabe que los cimientos más sólidos no se hacen con hormigón, sino con la verdad y el honor. La humildad es la base de todo gran edificio y de toda gran vida». La historia de Alejandro Vargas, el magnate que humilló a un viejo empleado solo para ser salvado por él, se convirtió en una leyenda en la empresa y en la industria. Fue un relato sobre la redención, sobre la verdad que libera y sobre la fuerza inesperada que reside en los lugares más humildes. La moral era clara. La arrogancia y el poder sin ética son castillos de arena que el primer viento de adversidad puede derribar. La verdadera grandeza de un líder no reside en su riqueza o en su capacidad para dominar, sino en su humildad para reconocer sus errores, en su coraje para enfrentar la verdad y en su capacidad para valorar la dignidad de cada ser humano, sin importar su estatus. La lealtad y la honestidad, a menudo despreciadas en el mundo de los negocios, son, en última instancia, los verdaderos cimientos sobre los que se construyen imperios duraderos y vidas significativas. El reloj de oro de don Mateo, un humilde objeto, había brillado más que todas las riquezas de Alejandro, recordándole que la verdadera fortuna se encuentra en el valor de las personas y en la integridad del espíritu humano.